Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro canal de YouTube. Este es nuestro primer episodio donde vamos a discutir 5 tips o consejos que pueden utilizar para mejorar su calidad de servicio. En este tiempo tan difícil que estamos pasando mundialmente, para mí era bien importante darle a ustedes herramientas para cuando salgan a la fuerza laboral, porque todos vamos a salir a la fuerza laboral, esto va a pasar, tengan herramientas para elevar su servicio y a la vez elevar su carrera. También es súper importante para nosotros que ustedes comenten sus experiencias, alguna pregunta que tengan, comentarios sobre el video, sobre lo que vamos a discutir. Cualquier cosa la pueden comentar o si lo quieren hacer un poco más privado, nos pueden enviar un email a info@globalshc.com. También voy a dejar en la descripción del video en la dirección del correo electrónico para que nos puedan hacer cualquier pregunta o contactar con cualquier preocupación o cualquier cosa que esté sucediendo. También es bien importante que antes de yo comenzar este video les explique que esto está diseñado, estos 5 tips están diseñados para usarse juntos. Y durante el video van a ver por qué y van a ver por qué es tan importante utilizar todos a la vez y no solamente utilizar uno o dos o ninguno. Así que sin más preámbulos, vamos entonces a discutir 5 tips para mejorar tu calidad de servicio. Tip número 5, no más diminutivos ni palabras cariñosas. Esto es especialmente difícil para nosotros los latinos porque nosotros somos muy de mi amor, de mi corazón, cariño y es nuestra manera de tratar a la gente amablemente. Y aunque eso no está mal, no es profesional. Claro, esto depende muchísimo de qué ambiente tú estés trabajando y de la relación que tú tengas con ese cliente. Porque si es un cliente que es un cliente fijo que va todo el tiempo y ya ustedes tienen una relación donde esas palabras se utilizan, pues no hay ningún problema porque esa es la relación que ustedes tienen con esa persona específica. Estamos hablando de clientes que no son personas que vienen todo el tiempo, que no tienen ningún tipo de relación con esa persona. Y estas palabras a veces pueden ser hasta ofensivas sin nosotros darnos cuenta, porque nunca nadie dice una palabra de esta índole por faltar el respeto ni con una mala intención. Pero hay que entender que diferentes experiencias que nosotros vivimos hacen que nosotros reaccionemos de distintas maneras a distintas situaciones. Así que es bien importante explorar qué otras frases se pueden utilizar para tratar a la gente con respeto, amablemente y que tú sientas que estás proveyendo un buen servicio, un excelente servicio. Mis favoritas es caballero y dama. ¿Por qué? Porque son dos palabras que no le ponen ninguna etiqueta de edad o de nada por el estilo. Caballero y dama no tiene que ver si estás casado, si eres soltero, si eres joven, si eres viejo. Caballero y dama para mí, en lo personal, es lo que me funciona. Otras cosas pueden ser señor, señora, señorita, etcétera. Es bien importante también entender que hay muchas personas que pueden tomar este tipo de palabras cariñosas, frases cariñosas y diminutivos como una falta de respeto y es algo que no queremos, ¿verdad? Uno nunca quiere que un cliente de uno se sienta que le faltamos el respeto y toma un poquito de conciencia y de ponernos a pensar y de estar escuchando lo que decimos y cómo le hablamos a nuestros clientes. Y lo digo porque yo lo hacía, yo empecé mi carrera laboral en Puerto Rico, así que yo lo hacía también. Yo era de las que usaba constantemente diminutivos y palabras cariñosas y a raíz de eso me pasaron muchas cosas, muchas situaciones negativas que se pudieron haber evitado si yo hubiera seleccionado un mejor vocabulario a la hora de atender a mis clientes. Así que vamos a explorar esas frases, vamos a sentarnos a ver qué frases podemos utilizar que no puedan poner incómodo o ser una falta de respeto para cualquier cliente. Es muy importante que otra vez analicemos el tipo de cliente que nosotros tenemos y la relación que nosotros tenemos con esas personas. Número 4. Sé cordial. Es la primera impresión. Cuando un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches
es lo primero que usualmente uno le dice a un cliente cuando entra por la puerta. En el caso de un restaurante, sería la hostess la que, cuando una persona entra, cuando un cliente entra, sería la persona que debería ser cordial primeramente, primero que nadie. Esa persona debería ser cordial. Si el establecimiento tiene un valet parking, pues entonces en el valet parking es la primera muestra de cordialidad que debemos tener. Hay que reconocer a nuestros clientes fijos y regulares. Nuestros clientes que vienen todo el tiempo, hay que reconocerlos, hay que darles el reconocimiento que se merecen, hay que llamarlos por su nombre. Todas estas cosas influyen en que ellos vuelvan a tu establecimiento y obviamente si estás en la industria, en los restaurantes, las barras, etc., tus propinas pueden subir también. Esto promueve, cuando uno es cordial, promueve que el cliente se sienta seguro y confiado en donde está. Y eso es algo que nosotros siempre queremos crear, porque lo que nosotros queremos hacer es crear una experiencia para el cliente. Como cualquier otro establecimiento de servicio, la experiencia del cliente es lo más importante. Por eso cuando ustedes llaman, por ejemplo, a un banco, usualmente vas a tener un mensaje que si quieres tener una encuesta, quieres participar de una encuesta o un survey al final de la llamada, porque ellos necesitan saber cómo estuvo tu experiencia, de principio a fin, cómo fue tu experiencia. En el caso de un restaurante, por ejemplo, la experiencia empieza desde que haces la reservación en OpenTable, o llamas al restaurante para hacer la reservación, desde ahí. Luego va a la situación del parking, tenía parking, no tenía parking, cómo se veía por afuera. Fue fácil de encontrar, las direcciones eran claras y una vez el cliente entra, la hostess es la primera impresión de cordialidad que esa persona va a tener. Así que es bien importante porque eso puede setear el tono de cómo va a ser la experiencia para ese cliente en específico. Así que la cordialidad es sumamente importante. No hay nada peor para un cliente, especialmente en el área de servicio y hospitalidad, que entrar a un establecimiento y que sea como si no estuviera ahí, ni un buenas tardes, ni un buenas noches, ni un hola, ¿cómo estás? ¿En qué le puedo ayudar? Todo eso es parte de la cordialidad. Y ustedes pueden, como hablamos en el tip número 5, que hablamos de no usar diminutivos, usted puede no usar diminutivos y palabras cariñosas, todo lo que tú quieras. Pero entonces, si no eres cordial, ya volvemos a que el servicio y la calidad de servicio va a disminuir y lo que queremos es elevarla. Así que la cordialidad es muy, muy importante. Y es bien importante también que entiendan que es crear una experiencia de principio a fin, es mantener una experiencia. Y en esa experiencia la cordialidad es vital. Número 3. Contacto visual y lenguaje corporal. Esto es parte vital de la comunicación efectiva. No solo la comunicación entre tú y el cliente, sino entre la comunicación con los compañeros de trabajo también. Crea confianza y seguridad. Cuando una persona te mira a los ojos, tú puedes entender sus expectativas, puedes entender sus necesidades y muchas veces mirando a las personas a los ojos podemos saber qué es lo que necesitan y qué es lo que está pasando, si están frustrados, si están enojados, etc. Ahora yo quiero que ustedes hagan un ejercicio y quiero que cierren los ojos por un momento. Y quiero que piensen si alguna vez alguien le ha dado un servicio o usted ha entrado a un sitio donde le han dado un servicio y ni siquiera le miraron a la cara. No lo miraron a los ojos, no le miraron la cara, siempre estaban mirando así para otro lado, qué necesita, etc. Y quiero que piensen cómo se sintieron y si volverían a ese lugar. Les voy a dar unos minutitos, cierren los ojos y piensen en eso rapidito. Probablemente la mayoría se sintieron mal, se sintieron como que estaban perdiendo su dinero porque estaban pagando por un servicio y ni siquiera le miraron a la cara. Este sentimiento nosotros tenemos que tratar de evitarlo a toda costa.
con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creamos un sentimiento de no me dieron lo que necesitaba, no me atendieron como necesitaba, no sentí que mi dinero lo gasté en algo que valía la pena, entonces la probabilidad de que esa persona vuelva a tu establecimiento disminuye radicalmente. Por el contrario, cuando miramos a las personas a los ojos, cuando miramos a las personas a la cara, le estamos dando la confianza suficiente para esa persona decir, yo voy a volver a ese sitio porque yo me sentí seguro. Yo le importo a esa persona. Mis necesidades son importantes. Y eso hay que trabajarlo y es algo que siempre tenemos que tener muy pendiente. Esto es especialmente importante para los que me están viendo que trabajan en restaurantes, discotecas, barras, que hay mucho sonido y muchas cosas pasando alrededor. Y es bien importante porque a veces dentro de lo que está pasando y dentro del sonido no logramos escuchar lo que nos están pidiendo. Mi primer trabajo en la industria fue en una discoteca y yo aprendí bien temprano en mi carrera a utilizar el lenguaje corporal y el contacto visual para comunicarme con mis clientes cuando tenían necesidades. Y siempre uno, ¿verdad?, conoce a los clientes luego de un tiempo, a los clientes fijos, y pues se hace un poco más fácil poder bregar con eso. Pero es algo que necesitamos practicar. ¿Cómo podemos mirar a una persona y tal vez saber que esa persona necesita que vayamos a la mesa de ellos? Y que no nos tengan que estar haciendo así, ni pss, pss, pss. Que sepamos por el lenguaje corporal del cliente y nuestro lenguaje corporal que esa persona necesita ayuda. Y esto hace que tu calidad de servicio aumente porque estás pasando las expectativas de tu cliente. Porque sin tu cliente tener que decirte nada, ya tú sabes qué necesidad tienes que llenar. Y eso es bien importante y eso es una de las cosas que más eleva el servicio. Por eso siempre dicen atención al detalle, atención al detalle. Parte de la atención al detalle es el contacto visual que tú tienes con una persona y el lenguaje corporal que tú tienes con una persona. Esos son detalles que hay que estar bien pendientes para entonces poder elevar nuestro servicio y hacer del servicio de nosotros uno más efectivo y más eficiente. Los ojos muestran muchísimos sentimientos y muestran muchísimas expresiones que a nosotros en el área de servicio nos pueden servir de ayuda. Y no solamente para llenar necesidades, pero también en situaciones de emergencia. Por ejemplo, cuando en un hotel es muy importante tú tener contacto visual con la gente y estudiar su lenguaje corporal porque lamentablemente en los hoteles se ven muchos casos de tráfico humano. En un hotel nosotros nos entrenaban para nosotros reconocer qué lenguaje corporal tenía una persona, qué apariencia en sus ojos, qué sentimientos estaba transmitiendo en sus ojos para nosotros poder llamar a las autoridades pertinentes porque obviamente no te lo iban a decir. Así que es bien importante trabajar en nuestra comunicación a través de nuestros ojos y a través de nuestro cuerpo en todos los aspectos de todas las industrias relacionadas al servicio. Aun cuando tú estás por teléfono, aun cuando tú estás atendiendo o ayudando a una persona por teléfono, la persona puede saber si tú estás sonriendo, si estás triste. Eso se percibe hasta por el teléfono. Así que si trabajas en un call center y piensas que pues, esto no te afecta porque en verdad no tienes contacto, no. El lenguaje corporal transmite por muchísimas vías y una de ellas es el teléfono. Haga el experimento. Dígale a su pareja, a su mamá, a su mejor amigo, whatever, que conteste el teléfono molesto. Molesto como apestado de la vida. Y después dígale que conteste el teléfono sonriendo. Y dígame a mí si hay una diferencia. Es una de las cosas que yo siempre me fijo cuando yo llamo a los sitios. Yo puedo saber si están sonriendo, si están teniendo un buen día, si están teniendo un mal día. Así que no nos olvidemos nunca que la otra persona que está al otro lado puede percibir también lo que nosotros estamos transmitiendo. Número 2, resolver problemas eficientemente. Esto es una herramienta y un tip súper importante. Yo diría que de los más importantes. ¿Por qué? Porque cuando tú resuelves problemas eficientemente, tú muestras empatía hacia tu cliente
Y si no han visto mi video sobre la empatía, pueden buscarlo, está en nuestra página de Facebook. Voy a ver si lo puedo subir aquí. Fue un live que nosotros hicimos donde hablamos de la empatía, y una de las cosas que decíamos de la empatía es que cuando tú eres empático hacia los demás, tú le muestras a esas personas que estás seguro donde tú estás. Y eso hace que la gente quiera volver a tu establecimiento, y resolver problemas eficientemente tiene que ver mucho con la empatía, tiene que ver con uno ponerse en la posición del otro y tratar de resolver el problema para ese cliente que tal vez para nosotros es mínimo y no nos afecta en nada, pero para esta persona es de gran magnitud. Resolver problemas eficientemente puede cambiar drásticamente la percepción del cliente hacia tu negocio, ya sea ese establecimiento y hacia tu servicio. Así que es muy importante que busquemos las herramientas para poder resolver problemas eficientemente. Nosotros estamos trabajando en un video que vamos a subir a esta página, a este canal de YouTube, donde vamos a estar hablando de esas herramientas para que puedan resolver problemas eficientemente. En lo que ese video sube, pueden entrar al internet, a Google, y pueden buscar ahí herramientas para resolver problemas o problem handling en inglés, y van a encontrar un montón de recursos para poder resolver problemas eficientemente. Puedes lograr, cuando tú resuelves un problema eficientemente, tú puedes lograr que un cliente vuelva a tu establecimiento aún cuando tuvo una muy mala experiencia. Un cliente puede tener una mala experiencia de principio a fin en tu establecimiento, y si tú logras al final, si tú logras resolver el problema o los problemas que ese cliente tuvo durante su experiencia, tú puedes lograr que ese cliente regrese a tu establecimiento pese a que ya ha pasado una experiencia y le va a dar una segunda oportunidad. Cuando lleguemos al punto número 1, vamos a hablar bastante de esto y vamos a integrar las dos cosas, porque volver a un establecimiento tiene que ver mucho con si se resolvieron problemas eficientemente. ¿Cuántas veces usted ha hablado con un gerente porque tiene X o Y problema en algún establecimiento y usted siente que el gerente no le ayuda, que no entiende, o lo patroniza, o lo hace sentir como que su pregunta o su preocupación es boba o tonta? Y eso es algo que los gerentes hacen constantemente, y es una de las luchas que yo tenía con mis empleados y que siempre he tenido con mis equipos, porque uno tiene que resolver el problema, sea importante para ti o no, sea grande para ti o no. Para el cliente es un problema grande y necesita solución eficientemente. Número 1, sonríe. Para mí esto es lo más básico del servicio, es lo más fácil y no nos cuesta nada. Sonreír no nos cuesta nada. Y para este video específicamente yo decidí hacer una encuesta. En esta encuesta participaron 44 personas y yo pregunté 3 preguntas acerca de la sonrisa como parte del servicio. Fue muy interesante lo que descubrí, rompió con mis expectativas. Los resultados fueron totalmente inesperados. Yo no esperaba los resultados que salieron, y aprendí muchísimo de esta encuesta. Así que quiero compartir con ustedes lo que aprendí para que ustedes lo tengan en cuenta cuando vayan a ofrecer un servicio. Así que yo hice estas 3 preguntas. La primera, yo pregunté cuando tú entras a un establecimiento si te fijas en si te sonríen o no. La segunda pregunta fue que si es importante para ti que te sonrían mientras te están dando un servicio. Y la tercera pregunta era si no te sonríen durante todo el proceso, desde la entrada hasta la salida, si tú volverías a ese establecimiento. La primera y la segunda pregunta fueron bastante directas, fueron al grano, fue un sí o un no. Pero la tercera pregunta fue súper interesante porque hubo obviamente sí y hubo nos, pero hubo muchos sí con condiciones, y de eso vamos a hablar un poquito más. Así que vamos con los resultados. La primera pregunta que decía, cuando entras a un establecimiento, te fijas si te sonríen o no. El 84% dijo que sí y el 16% dijo que no. La segunda pregunta, ¿es importante para ti que cuando te estén dando un servicio sonrían?
el 82% dijo que sí y el 18% dijo que no. En la tercera pregunta, si no te sonríen de principio a fin, ¿volverías al establecimiento? El 66% dijo que sí y el 34%, perdónenme, dijo que no. Ahora, de ese 66% que dijeron que sí, 59% fue un sí con condiciones. Y las condiciones, lo interesante de todo esto es que las condiciones, todas las condiciones tienen que ver con los 4 otros puntos que tocamos en este video. Tienen que ver con la cortesía, tienen que ver con resolver problemas, tienen que ver con no usar palabras cariñosas o diminutivos. Así que es bien interesante cómo estas condiciones se fueron desarrollando. Yo les voy a hablar un poquito más de las condiciones que encontré, las más comunes. Por ejemplo, mucha gente dijo, sí, yo volvería, pero depende si me dieron un servicio eficiente. Sí, yo volvería si es totalmente necesario, como por ejemplo el DMV o Obras Públicas, que la gente pues tiene que ir por obligación. O muchos dijeron, sí, volvería, pero si me paso otra vez no vuelvo, etc. Y la moraleja de esto es que, como dije antes, también, perdónenme, también dijeron sí, volvería, pero también depende si son cortés, si hay cortesía, si me resuelven el problema rápido, si es conveniente para mí. Así que todas estas cosas influyen en si uno, pues bueno, no solamente obviamente una sonrisa, y como les dije al principio de este video, esto está diseñado para usarse en conjunto, porque si no usamos una o dos o tres partes de estos tips o de estos consejos, pues no va a funcionar como se supone que funcione. Y para mí eso fue lo más interesante de esta encuesta. Y participaron gente de todas las edades, participaron gente de Puerto Rico, de Estados Unidos, participó gente de Latinoamérica, participó gente de muchos lugares con diferentes backgrounds, diferentes experiencias, personas que trabajan en servicio, personas que no trabajan en servicio. Y fue bien interesante ver cómo esas condiciones fueron puestas por ellos mismos, porque yo no había dicho nada de sí con condiciones. Y me encantó que fuera de esa manera porque pasó mis expectativas, yo no me esperaba eso. Mi expectativa con esta encuesta era que la mayoría de la gente en la pregunta número 3 dijera que no iban a volver. Y para mi sorpresa, volverían, pero la mayoría volverían con ciertas condiciones y ciertos arreglos que tiene que hacer el establecimiento. Así que es súper importante que nosotros tomemos en cuenta, sí, sonreír, pero también los otros 4 tips de los que hablamos, porque si no lo hacemos todos juntos, como dije antes, y perdón que siga repitiendo, no va a funcionar como se supone que funcione. Espero que estos tips les hayan gustado y les ayuden cuando volvamos a la fuerza laboral a elevar esa calidad de servicio y a poder demostrarle a nuestros clientes que sí nos importan, que sí queremos brindarle un buen servicio. Cualquier duda, cualquier cosita que ustedes necesiten, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor déjenme saber. Quiero también dejarles saber que este video yo voy a hacer una versión en inglés que lo vamos a subir a nuestro podcast. Estamos trabajando con estas 2 plataformas, YouTube y podcast, en vez de los videos de Facebook Live, porque es un poquito más complicado sacar el tiempo y demás. Pero también vamos a tener esta información en los podcasts. Como pueden darse cuenta, hemos tenido subtítulos en inglés, o pueden, mejor dicho, pueden seleccionar si tener subtítulos en inglés o no. Eso siempre va a pasar con mis videos. Si los hago en inglés, van a tener la opción de ver los subtítulos en español. Para mí es bien importante que todo el mundo participe y todo el mundo pues pueda tener las mismas herramientas y las pueda entender de la misma manera. Así que, por favor, suscríbete a nuestro canal, danos follow en Facebook, LinkedIn, en Instagram. Siempre estamos aquí para ayudarte.